Repito, un ilíaco anterior postural va a generar una cadera en posición relativa de flexión. Y un ilíaco en rotación posterior, postural, va a dejar una cadera en una posición relativa de extensión. Entonces, en esta situación, tú podrías tener que en la evaluación estática, cuando ves a una persona quieta, de pie, esta persona tenga una extensión de cadera, un ilíaco en rotación posterior, retroversión, un sacro que está vertical y una columna lumbar que está flexionada. ¿Se entiende? Pero la cadera está en posición relativa de extensión, que como le había mencionado anteriormente no concuerda con el movimiento activo, porque el movimiento activo de flexión es el que me debería producir la retroversión pélvica. ¿Se entiende? Ahora, son dos situaciones distintas, porque aquí estamos hablando de postura, no estamos hablando de movimiento, estamos hablando de postura. ¿Ya? ¿Esto por qué es importante entenderlo? Porque en el fondo la cadera funciona como el último eslabón de la columna hacia inferior. De hecho, bueno, en realidad no es el último, pero el último del segmento cercano. Porque después de esto, el otro elemento o el otro eslabón que ayuda a la cadera es la rodilla. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo una extensión de columna lumbar, vamos a hacer la lumbosacra, hago extensión de columna lumbar, mi columna lumbar aumenta la lordosis, el sacro nuda, ¿no es cierto? Los ilíacos, anteversión, la cadera debería, en teoría, al ir hacia adelante debería extender, en teoría, y si no es suficiente con eso, tengo las rodillas para flexionar. ¿Entiendes? O sea, la extensión de columna se compensa cuando todo ese sistema llega al tope del movimiento, se compensa con una flexión de rodilla. Y de esa manera tú puedes llevar la espalda más atrás. Cuando eso sucede, la pelvis se desplaza hacia adelante. La pelvis se va a ir hacia adelante respecto al cuerpo. Y en el movimiento contrario ocurre lo inverso, ¿no es cierto? Flexión de columna, luego lumbo sacro, hago la flexión de columna. Al flexionar la columna primero, el primer movimiento de flexión de columna, después de eso los ilíacos hacen una retroversión, después el sacro hace una contranotación, después la columna lumbar, o sea la cadera hace flexión, ¿sí? Y finalmente la única forma que tengo de llegar más atrás es que la pelvis se traslade hacia atrás y que los tobillos hagan plantiflexión. ¿Se entiende? Entonces, una forma de compensar la flexión de columna en una persona que está deficitaria de flexión de columna es aumentando la plantiflexión de tobillos y llevando la pelvis hacia atrás. Y la forma de compensar la extensión es flexión de rodillas y llevando la pelvis hacia adelante. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son las repercusiones de que esto sea postural? Las repercusiones de que esto sea postural. Si el ilíaco entonces está hacia atrás, está en retro, vamos a tener una posición relativa de extensión. Los ligamentos iliofemoral van a estar distendidos. El glúteo va a estar corto. ¿Sí? El recto anterior del cuádriceps probablemente puede ser que esté un poquito estirado. ¿Sí? En la situación contraria vamos a tener los ligamentos iliofemorales, los vamos a tener acortados y acá vamos a tener el glúteo largo. El glúteo va a quedar largo acá, ¿cierto? Y el recto femoral probablemente pueda hacer que quede un poquito corto. ¿Sí?
Eso debería ocurrir. Cuando cambia la posición del ilíaco, si se dan cuenta acá está el eje, fíjense ahí, está el eje sacroiliaco. Quiere decir que ahí es donde está el eje del movimiento de la columna, y de aquí parte la columna lumbar. Si el ilíaco está en una anteversión, la columna lumbar está más adelante, porque ahí termina el sacro. O sea, el sacro se fue hacia adelante, ¿no es cierto? Y en este el sacro se fue hacia atrás. Entonces, esta persona tiene una columna lumbar que parte más adelante y esta tiene una columna lumbar que parte más hacia atrás. Y de hecho aquí está hacia atrás y mirando hacia arriba. Acá está adelante y mirando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, eso cambia también el eje completo de la columna, ¿no es cierto? ¿Perdón? ¿Este? ¿Ángulo de qué? Triángulo breve, no. No, este es el eje de movimiento de la sacroiliaca. ¿Sí? No tiene que. ¿Se los pasé yo? Era como que un detalle, no sé si No lo conozco. Nunca lo he escuchado. No sé si servirá de algo. Bien, entonces aquí tenemos la referencia. Fíjense bien lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el ilíaco posterior. Vamos a tener la pelvis, que ya le había dicho, ¿no es cierto?, queda más atrás respecto a esta que queda más adelante, con el sacro más adelante. El sacro acá queda mirando hacia arriba, la pelvis se va hacia atrás. Si nosotros trazáramos una línea desde acá hasta acá, nos daríamos cuenta que el ilíaco anterior se ve la pelvis más alargada hacia arriba. O sea, la pelvis se ve más alta. Si yo tomo una medida aquí, desde aquí hasta acá, se va a ver más alta la pelvis. De hecho, ahí se nota en la imagen que la pelvis en el ilíaco anterior queda más arriba que la pelvis del ilíaco posterior. Entonces uno va a ver que la pelvis está más alargada hacia arriba. Y en la pelvis que está en retroversión, se va a ver que está más corta, ya más chiquitita. ¿Quién realiza estos movimientos de forma independiente? Para el ilíaco anterior vamos a tener el cuadrado lumbar, que empuja el ilíaco desde atrás para hacer que rote hacia adelante, el recto anterior, que hace que esto rote hacia adelante, los aductores, que pueden mover el pubis, ¿no es cierto?, y lo empujan hacia abajo, y lo que vamos a tener es que el resto de los músculos debería estar relajado o estirado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poco las repercusiones de lo que debería ser una anteversión pélvica normal, ¿ya? Cuadrado lumbar más corto, el recto anterior un poquito más tenso y los aductores. ¿Qué debería hacer eso? Si el ilíaco está anterior, aumentar la lordosis lumbar. O sea, cuando nosotros vemos a una persona que tiene más lordosis, lo más probable es que tenga un ilíaco más anterior. Se le va a ver más pronunciada la curvatura lumbar, ¿no es cierto? Se va a ver que en la parte del glúteo va a estar un poco más levantado, ¿ya? Los isquiotibiales es probable que se acorten un poco o que hagan tensión hacia arriba. Podría ser que el recto anterior, por la tensión que se genera hacia adelante, ¿no es cierto?, facilite la hiperextensión de rodilla, ¿ya?, que es algo que se tiende a ver en personas que tienen hiperlordosis, ¿ya? En la retroversión pélvica, ¿quién hace la retroversión pélvica? La retroversión pélvica la ejecutan los abdominales principalmente, los rectos y los isquiotibiales. ¿Sí? Entonces estos isquiotibiales están cortos y los rectos abdominales deberían estar también un poquito más cortos. ¿Sí? Y eso lleva a la pelvis en rotación posterior, en retroversión.
¿qué vamos a encontrar acá? Que ocurre una pérdida de la lordosis lumbar, puede haber un flexo relativo de rodilla por el acortamiento de los isquiotibiales. Entonces, ¿qué es lo que uno nota? Se lo voy a dar como un caso de, digamos, cotidiano que uno observa en estos tipos de ilíacos. Normalmente, este tipo de personas se ve como que tuvieran el glúteo plano, ¿sí? Se ve como que tuvieran el glúteo plano. Cuando son mujeres, les cuesta caminar con tacos. ¿Por qué? Porque en el fondo, como tienen una pérdida de la lordosis lumbar y tienen la rodilla con una tendencia a la flexión, cuando le colocan el taco, lo que hace es que aumenta, ¿no es cierto?, le levantan el talón, y ahí la única forma en que pueda la rodilla compensar de manera normal es que la rodilla haga hiperextensión y que la columna lumbar haga lordosis. Cuando te colocas taco, normalmente eso es lo que se debería producir. Entonces, esto, por lo general, si alguien se coloca un zapato con taco, le va a costar caminar, ¿se entiende, no? Le va a dificultar. En cambio, en la otra situación, lo más probable es que no tenga ningún problema. Como les digo, acá el glúteo se ve relativamente plano. Acuérdense también de que, como está en retroversión, aparte de verse plano el glúteo, por un tema de que la columna lumbar se aplana, el glúteo queda corto. Entonces, como queda corto, va a ser débil. ¿Se entiende, no? Porque como el músculo está siempre acortado, nunca tiene la longitud suficiente como para poder hacer fuerza. Por lo tanto, esta persona, cuando quiere hacer fuerza en el glúteo, va a tener que hacer primero lordosis de columna lumbar y va a tener que partir desde flexión de cadera, si no, no puede. ¿Sí? Y hay que verificar acá primariamente la distensibilidad de los isquiotibiales. ¿Queda claro? Esos son cuadros bien específicos, porque en el fondo tú tienes, en este caso, hay que pensar en una persona que le cuesta extender. Y en el caso anterior hay que pensar en una persona que le cuesta flexionar. ¿Se entiende, no? Aquí está lo que les decía yo. La pelvis en anteversión se ve más alta que la pelvis en retroversión. Entonces esto va a hacer que la columna lumbar se vea más profunda, la pelvis se vea más alta, el glúteo está más largo, por lo tanto se nota que tuviera mucho más voluminoso los glúteos. Acá la pelvis se ve corta, los glúteos se ve más pequeño, se ve aplanado, no solo porque el glúteo está corto, sino porque además la columna lumbar no genera curvatura. ¿Se entiende? ¿Cómo va a estar la cápsula de cadera en esta posición? ¿Cómo está la cadera en esta postura? Esta es la cadera, este es el ilíaco y el ilíaco hace esto, retro. ¿Cómo quedó la cadera? Extendida. La cadera extendida, exacto. Entonces, si la cadera está extendida, ¿entienden por qué esta persona va a tener problemas para la extensión? Porque ya está extendida la cadera. ¿Se entiende, no? Claro. Es por eso que tiene problemas. Porque aquí, en esta postura de retroversión pélvica, la pelvis respecto a la cadera queda en una posición relativa de extensión, con los ligamentos iliofemorales distendidos, y ya estaba en extensión. Entonces, cuando quiera extender, no va a poder porque ya está extendido. Y además, probablemente esa columna lumbar no está acostumbrada a hacer lordosis porque está siempre plana, entonces le va a costar. ¿Se entiende? Por eso es que le cuesta la extensión, porque ya está en extensión. Y en este caso, está en flexión relativa, por lo tanto, ya está en flexión. ¿Sí? Por eso es que le cuesta flexionar. Ahora, entre este y este, probablemente este va a ser más dificultosa la flexión, porque a pesar de eso, digamos, los rangos de flexión de cadera son mayores que los rangos de extensión de cadera. El rango de extensión de cadera son cerca de 30 grados. Entonces, si la pelvis está en retroversión, la cadera ya está extendida, ya ocupó los 30 grados. En cambio, en la anteversión pélvica, la cadera tiene más de 90 grados de flexión. Por lo tanto, si tuviera 20 grados de anteversión pélvica,
todavía le quedan 70, ¿se entiende? Entonces esto es mucho más limitante en términos de movilidad que esto. Esto es mucho más limitante en términos de movilidad, o sea, te deja bloqueado y cuesta moverte respecto a eso. Por eso les digo, y fíjense cuando vean a alguien caminando en taco y digan, oye, esta persona como que camina raro con los tacos. Normalmente se le flexionan las rodillas cuando está caminando con los tacos. ¿Ya? Ese caso ustedes lo observan y probablemente se deba a que la persona tiene un ilíaco posterior, es lo más probable. Yo siempre me fijo en ese detalle. O realmente veo sí, normalmente, es que los hombres es raro verlo con tacos, pero las mujeres, cuando uno lo observa, que le cuesta caminar con los tacos y caminan de esta forma. Se ve como raro. Que distinto cuando caminan así, como que extienden. Y eso es un problema que puede ser un problema del ilíaco, propiamente tal, o puede ser un problema de la flexibilidad de la columna lumbar. ¿Se entiende? Entonces ahí tú estás analizando la dificultad de movimiento. Estas personas, ojo, como tienen la columna lumbar en flexión, van a estar más propensas a tener la columna lumbar plana y a generar lesiones discales. Porque la columna lumbar está en flexión. Y estas personas van a estar con un sacro anterior, por lo tanto van a estar más propensos a generar, aparte que igual tienen un índice un poquito más alto de lesiones lumbares, sobre todo en la parte baja de la columna, pueden generar problemas a nivel facetario. ¿Sí? En especial podríamos encontrar algunos casos de espondilolistesis, quiere decir que las vértebras lumbares se cargan tanto en extensión que generan una fractura por fatiga de las facetas. ¿Sí? Puede ser un caso. Ahora, mi casuística personal, normalmente lo más grave no es esto ni esto. No es ni esto ni esto. Lo más grave, ¿qué sería? Lo más grave es que teniendo una retroversión pélvica tengas una hiperlordosis y teniendo una anteversión pélvica tengas una columna lumbar plana. Eso sí es grave. ¿Por qué es grave eso? Porque eso significa que el ángulo lumbosacro no va a generar la compensación, sino que se va a encontrar automáticamente con una vértebra que va a estar acá flexionada. O por ejemplo esta que estaría, bueno, en este caso tendría una vértebra que acá estaría debería ser eso. Eso es lo normal. O sea, esto no es lo normal, pero si le coloco la columna en esa posición, esta está, la vértebra como está, planas, flexionadas. ¿Cómo quedaría eso acá? Este ángulo sería el caso corto. La última vértebra lumbar estaría hiperextendida, porque no está flexionada. Lo normal es que tengas que la columna hace el sacro anterior, toda la vértebra tiene que hacer extensión a poco. ¿Qué pasa si 4 vértebras hacen flexión y una hace extensión? Los 45 grados de inclinación del sacro tienen que absorber los últimos ángulos. ¿Entiendes? Cuando está haciendo acá un quiebre violento, donde esto debería acompañar de la curvatura, no lo está acompañando. Esta vértebra flexionando y la última o alguna de ellas va a tener que absorber la anteversión del sacro haciendo una hiperextensión. O sea, ahí viene lo que se llama el comportamiento segmentario de la columna. Quiere decir que pueden haber vértebras que por sí solas, una vértebra, hiperextienda respecto del resto. Cuando eso ocurre, es probablemente ese el problema que se va a generar y donde se va a producir el daño o la fatiga. ¿Se entiende? O sea, la columna debería, si tengo un sacro anterior, sacro hacia adelante, que deberían hacer el resto de las vértebras, deberían ir acompañando con extensión de a poquito cada uno. Pero si no tengo eso y encuentro una columna plana, en algún momento este sacro se va a tener que encontrar con la columna. Y para poder encontrarse va a forzar la hiperextensión de una vértebra en específico que probablemente sean las que van más abajo. ¿Se entiende? Por eso es que la mayoría de las personas tienen problemas en el L4 y en el L5. Porque esas son las que tienen que ajustar la posición del sacro. La cuarta y la quinta son las que tienen que acomodarse. Si el sacro va hacia adelante, imagínense lo que es el movimiento de la cadera. Yo hago esto, o hago esto,
el sacro va hacia atrás, se tiene que mover L5 y L4, sobre todo porque son las vértebras que hacen más flexo-extensión. Estas son las que tienen que acomodar el movimiento del sacro. O sea, en este momento se están moviendo en relación al sacro. Si el sacro va hacia adelante, la quinta lumbar tiene que irse hacia adelante. Si el sacro va hacia atrás, se tiene que mover hacia atrás para acompañarlo. Si no lo acompaña, se lesiona. ¿Se entiende? Pueden ocurrir casos en los cuales una persona tenga una torsión ilíaca, ¿ya? La torsión ilíaca se puede dar por varios motivos. Puede deberse a un bloqueo del sacro, puede deberse a una dismetría pélvica y puede deberse también a una escoliosis o a un problema lumbar, entre otras cosas. Entonces fíjense bien lo que ocurre acá. Este dibujito quiero mostrárselo bien, a ver si sale acá. Bien. En esta imagen no se alcanza a ver tan claro, pero fíjense bien lo que ocurre. Si los ilíacos se mueven hacia anterior, hacen una rotación hacia adelante, acá lo vamos a mostrar. Eso. Si los ilíacos hacen una rotación hacia posterior, vamos a hacerlo con el dibujo de la rotación posterior, el pubis asciende. La espina ilíaca posterior inferior desciende. Es una rotación posterior, ¿no es cierto? El iscotilo, que es donde va la cadera, está más hacia adelante que hacia atrás. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En una rotación posterior, el iscotilo asciende, queda más arriba. Si hago una rotación posterior, el iscotilo desciende, queda más abajo. ¿Qué significa eso en términos del movimiento? Que si el ilíaco se mueve hacia adelante, hace una rotación anterior, la pierna se alarga. O sea, el fémur está apoyado en el iscotilo, entonces si rota hacia adelante, ¿qué hace? Lo baja. Si rota hacia atrás, lo sube. Lo baja, lo sube. Lo baja, lo sube. ¿Lo entienden? O sea, en este sentido, de hecho, una persona con una anteversión ilíaca debería ser un poco más alta que una persona con una retroversión. ¿Sí? Entonces, si hago una anteversión, lo que ocurría era que el sacro se iba un poquito hacia adelante y hacia arriba, el ilíaco queda más, en apariencia más alto, el cotilo desciende, y al quedar el cotilo descendido y el sacro ascendido, la pelvis se veía más alta, por lo tanto, al descender el cotilo y la pierna bajar, esa pierna queda en teoría también más alta. ¿Sí? Vamos a volver entonces al dibujo de la torsión. Entonces, si tengo un ilíaco que del lado derecho está anterior, y tengo un ilíaco que del lado izquierdo está posterior, el lado derecho, cuando yo acueste al paciente en una camilla, o coloque acostado, se va a ver que el lado derecho tiene la pierna más larga que la pierna izquierda. ¿Sí? Se va a observar eso. Entonces ahí vamos a notar un fenómeno. Este es, aquí está, ilíaco anterior, pierna larga, ilíaco posterior, pierna corta. ¿Ya? Ilíaco anterior, pierna larga, ilíaco posterior, pierna corta. Se va a notar, vamos a hacerlo con este dibujo, porque este dibujo está con la pierna izquierda. La pierna izquierda está en ilíaco anterior. ¿Cómo está la pierna? Con el paciente acostado. Larga. El ilíaco que está en retro del lado derecho está de forma relativa corta. ¿Por qué? Porque el cotilo ascendió. ¿Sí? El cotilo al ascender deja la pierna con una imagen relativa de pierna corta. ¿Ya? Si analizamos el dibujo, esto está como para que lo entiendan de un lado y del otro. Pero si yo trazara una línea acá, fíjense lo que ocurre en una torsión ilíaca. En este caso, este ilíaco está, ¿cómo está ahí? Fíjense la cresta ilíaca, ¿cómo está esto? Esa espina ilíaca postero superior está más arriba y esta espina ilíaca posterior inferior, perdón, está más abajo. Entonces tengo un ilíaco que está ahí y otro ilíaco que está
acá. Fíjense lo que hace el sacro. El sacro va necesariamente a tener que subir del lado que está anterior y bajar del lado que está posterior. Por lo tanto, el sacro queda inclinado hacia el lado del ilíaco posterior. ¿Qué produce eso? Una incurvación del sacro, que puede ser estructural, intraósea, o debería generar una posición relativa de la columna lumbar en inclinación contraria. Pierna larga, ilíaco anterior, pierna corta, ilíaco posterior, sacro que va mirando hacia la pierna corta, inclinado hacia allá, y después de eso que tendría que hacer la columna. Si quieres seguir derecha, tendría que curvar por la sala ahora. Debería. Sería lo esperable, normal. Por lo tanto, puede ocurrir, por ejemplo, que el paciente tenga una escoliosis lumbar. Una escoliosis lumbar, o sea, una escoliosis que parta en la columna lumbar a causa de que tiene un ilíaco en torsión. Y podría ser también de que el ilíaco en torsión se deba a que tiene una pierna corta o una pierna larga. Ahora, lo que estoy suponiendo en esa imagen, ojo con eso, es que las piernas son iguales, sino que las piernas se observan de forma relativa cortas porque tiene un ilíaco en torsión. O sea, las dos piernas miden lo mismo. La diferencia es que como un ilíaco está más corto y el otro está más largo, te cambia la altura de las piernas de forma relativa. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Cuál debería ser la norma acá entonces? La norma debería ser que el sacro inclina hacia el lado del ilíaco posterior, que es lo que vemos en la imagen. En la imagen se ve, ¿no es cierto? Y es bastante lógico entender, porque si este ilíaco se va hacia adelante y este ilíaco se va hacia atrás, o incluso si este ilíaco no se moviera y este se fuera hacia adelante, ¿qué pasaría con el sacro? Arrastra el ilíaco hacia adelante y se lleva el sacro hacia adelante. Y ahí, ¿cómo queda el sacro? Queda mirando hacia la derecha. O sea, si tengo un ilíaco anterior izquierdo, tengo un sacro inclinado a la derecha. Al final se guía por el ilíaco anterior o por el ilíaco posterior, porque podría ser, mira, sabes que el ilíaco izquierdo no está anterior, está neutro, pero tengo el ilíaco derecho posterior. Todavía no. Todavía no llegan los compañeros, cuando lleguen los compañeros. Entonces puede ser que este ilíaco esté normal y este esté posterior. Entonces si este ilíaco está normal y este está posterior, ¿qué pasó? ¿A dónde quedamos mirando el sacro? A la derecha, igual. ¿Se entiende, no? Ahora yo le digo, mira, tengo este ilíaco anterior. ¿Para dónde quedó mirando el sacro? A la izquierda. Ahora tengo este ilíaco posterior. ¿Para dónde quedó mirando el sacro? A la izquierda. ¿Se entiende, no? ¿Qué claro? Ya. Eso es para entender el movimiento del sacro. Entender el movimiento del sacro en inclinación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la adaptación de la pierna corta. ¿Cómo adapta la pierna corta? Hasta ahora hemos visto solamente un tema de ilíaco. Solo de ilíaco. O sea, el ilíaco va hacia adelante, hacia atrás. ¿Ya? Pero hay que pensar en lo normal, en lo natural, lo que hace un ser vivo. ¿Ya? Podría ocurrir que tenga, por ejemplo, una fijación. Una persona un día se cayó y se pegó en una pierna y quedó con esta pierna más fija y la mueve menos, y por eso, al moverla menos, le queda más cómoda la cadera en flexión y tiene un ilíaco posterior. ¿Entiendes? Entonces a mí me duele la cadera, pero lo que voy a tratar de hacer es no apoyar tanto la cadera, y para no apoyar tanto la cadera, ¿qué voy a hacer? Voy a flexionarla un poquito y voy a caminar con este ilíaco en retroversión, que de esa manera, con el paso del tiempo, quizás no me dé ni cuenta
termine con la cadera en esta posición. Que queda con la posterior y la cabeza anterior. Entonces, si yo inclino mi cuerpo hacia el lado derecho, lo más probable es que tenga un iliaco anterior izquierdo, un iliaco posterior derecho. Y eso me ve que el sacro mirando hacia la derecha y la columna lumbar inclinada hacia la izquierda. ¿Entiendes? Ahí hace sentido como lo ve la postura. Si yo tuviera una pierna realmente larga, si mi pierna de verdad fuera larga, tengo la pierna derecha más larga, porque los huesos son más largos, no porque hice una acomodación postural. Si se dan cuenta, en la torsión sacra lo más probable es que el sujeto tenga la columna o la pelvis inclinada hacia un lado. De hecho, eso uno puede, hay pacientes, por ejemplo, que de repente les pasa que llegan, no sé, tuvieron un accidente y les toman una radiografía de columna y les sale una escoliosis y les sale un desnivel pélvico. Y eso fue porque se pegaron en la rodilla o en la cadera o le empezó un dolor de espalda. Y resulta que a los 3 meses le toman la radiografía y están derechos. Y eso ocurre ¿por qué? Porque en condiciones simplemente una acomodación de la pelvis con una torsión funcional. O sea, el sujeto no tiene ni la pierna más larga ni la cadera más arriba ni más abajo. Lo que hizo fue acomodar su cuerpo a lo que en ese momento le parecía más cómodo y menos doloroso. Y se ve como una torsión. Pero si de verdad tiene una pierna larga y se quiere parar derecho, tiene dos opciones. Tengo la pierna larga derecha. Si tengo la pierna larga derecha, tendría que quedar con la pelvis del lado derecho más arriba, ¿no es cierto? Porque tengo la pierna más larga. ¿Qué opción tengo acá para poder hacer que esta pierna quede con la pelvis pareja? ¿Cómo? ¿Alargar la otra o acortarla? ¿Se entiende? Entonces, si la pierna es de verdad larga, o sea, de verdad hay una limitación de extremidades, donde está la pierna larga real, debería tener el ilíaco posterior. Y quizás en el otro lado podría tener el ilíaco anterior, porque eso es una compensación. ¿Entiendes? ¿Sí? Es una compensación a una condición natural. Entonces, si tenemos una diferencia anatómica, lo lógico es que en el lado de la pierna larga, el sujeto realice una retroversión pélvica, pero ahora lo va a hacer para quedar parejo. Y si es que no queda parejo, efectivamente va a quedar con un ilíaco más arriba que el otro por un tema de inclinación, ¿no es cierto? Son dos situaciones en las cuales se puede dar el escenario que acabamos de ver. Entonces, como modo resumen, si tenemos una hiperlordosis, vamos a tener una horizontalización sacra y eso nos debería llevar a una anteversión pélvica como movimiento normal. Si tenemos una hiperlordosis lumbar, vamos a tener una verticalización del sacro, que va mirando hacia arriba, ¿están la imagen de allá? Y eso nos debería llevar a una retroversión pélvica. ¿Sí? Si no se manifiesta una de estas variaciones y lo que acopla junto con la cadera, lo más probable es que se provoque una disfunción. Por ejemplo, como les había mencionado antes, una persona que tenga una hiperlordosis lumbar, pero con una horizontalización sacra. Eso normalmente va a ser una disfunción, o sea, el paciente va a tener que sufrir para compensar eso, o si no lo va a tener que compensar en otro lugar. ¿Sí? Probablemente se lesione. Llegue más rápido al límite. Ritmo lumbopélvico, vamos a repasar un poco cómo era esto. Cuando nosotros realizamos la flexión de columna, aquí estamos pensando en la flexión lumbo-sacra. Vamos a llevarlo incluso al plano lumbo-ilíaco, ¿ya? Partimos de arriba hacia abajo. Lo primero que tiene que suceder es que la columna lumbar, partiendo de una lordosis neutra, se flexiona y se horizontaliza. Esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa, ¿qué ocurre? El sacro, ¿no es cierto?, va hacia atrás y finalmente el ilíaco va a ir hacia adelante. ¿Sí? O sea, hago la flexión de columna lumbar, significa hipoliordosis lumbar, y en este caso va a significar una rotación anterior del ilíaco, al final. Eso ocurre al último. La rotación anterior del ilíaco, ojo con eso, es lo mismo que una flexión de cadera. ¿Sí? Si el ilíaco rota hacia anterior, se supone que el movimiento que debería acompañar es una
flexión de cadera, que no es lo mismo que la flexión de cadera postural, acuérdense, es una situación distinta. ¿Qué me preguntan? La rotación anterior del ilíaco debería llevar a una contrarotación sacra, pero, a ver, ojo con eso. No. O sea, si el ilíaco rota hacia anterior, el sacro debería quedarse un poquito atrás, pero debería igual acompañar hacia adelante al final. Lo que pasa es que eso ocurre por un movimiento de arrastre. Aquí lo estamos viendo de la forma inversa, por eso que cuesta un poquito entenderlo. Si lo veíamos de abajo hacia arriba, hago la flexión de cadera, el ilíaco se va hacia atrás, el ilíaco al ir hacia atrás, lleva el sacro hacia atrás, y la columna lumbar se aplana. ¿Sí? Si yo hago la flexión lumbar, ¿qué ocurre? La columna lumbar se aplana, el sacro se va hacia atrás, la cadera que hace flexión. Entonces, aquí fíjense bien que la imagen dice que esto se mueve hacia adelante. ¿Por qué dice que se mueve hacia adelante? Porque está flexionando la cadera. ¿Sí? Cuando la cadera flexiona, el ilíaco, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia adelante. ¿Qué es lo que dije yo? Que va hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque es un movimiento relativo. Por eso es que coloco esta imagen acá para que vean que cuesta entenderlo así. Es un movimiento relativo. El movimiento ocurre en uno respecto al otro. Si tú lo ves respecto de la cadera, el ilíaco lo que hace es que rota hacia adelante, al final. Pero el ilíaco respecto al sacro, ¿qué hizo? Rota hacia atrás. ¿Entiendes? Porque no lo estás viendo en relación a la cadera, lo estás viendo en relación al sacro. O sea, que cuando hace ese movimiento, el sacro rota más que el Hacia atrás. O sea, el sacro se va hacia atrás respecto al ilíaco, pero el ilíaco se va hacia adelante respecto a la cadera. ¿Se entiende? El ilíaco se tiene que haber quedado atrás, porque en el fondo ocurre esto. Viene la columna lumbar, después la columna lumbar hace flexión. La flexión lleva al sacro hacia atrás. Después de que el sacro se quedó atrás, la pelvis va a rotar hacia adelante. Si la pelvis rotó hacia adelante, ¿dónde se quedó el sacro? Atrás. ¿Se entiende? ¿No? Pero respecto de la cadera, el ilíaco rotó hacia adelante. Por eso es que hay flexión de cadera. Como les dije al principio, flexión de cadera, ¿qué hace el ilíaco? Hace un movimiento hacia atrás, pero ese movimiento hacia atrás respecto al sacro. ¿Sí? Porque si tú ves la flexión de cadera, lo que estoy haciendo acá es que el ilíaco rota hacia atrás, pero el ángulo anterior de la cadera se acerca. Entonces parecería que se va hacia adelante y eso no es así. Porque estamos viéndolo respecto a la pelvis, no respecto a la cadera. ¿Se entiende? El fémur se acerca a la pelvis. Ahora, al final del movimiento, tiene que ocurrir un pivot sobre el fémur, en el cual, si ustedes se tocan la espina ilíaca igual se van a ir hacia adelante. Pero eso respecto al sacro y a la columna, se fue hacia atrás. ¿Se entiende? Por eso es que se separa la biomecánica lumbopélvica de la biomecánica de cadera. La biomecánica de cadera funciona distinto. Entonces aquí lo que estamos viendo es solamente la copia. Faltaría así como bueno, para verlo en el fondo. Hice esto, tiene el sacro acá. Entonces, ¿qué hizo la columna lumbar? Esto está en lordosis. Se flexiona la columna lumbar. ¿Qué hizo el sacro? Se fue hacia atrás. Después, ¿qué hace el ilíaco? El ilíaco se va hacia adelante, pero a medida que el ilíaco se va hacia adelante, el sacro se queda hacia atrás. ¿Se entiende? Pero el ilíaco se va hacia adelante en la flexión de cadera. Entonces, ojo con eso. Cuando les pregunten la prueba por este ritmo, a mí lo único que me interesa es que lo describan como movimiento. No me hablen de esta rotación anterior del ilíaco. Solamente voy a hacer que lo escriban así para que no se confundan. Porque eso, como les digo, en todo caso, bien que se hayan dado cuenta porque aquí hay una diferencia así como bien particular. De hecho, esto, si tú te das cuenta, se está comportando como el ilíaco anterior postural que le había dicho yo. Si el ilíaco va hacia adelante, ¿qué significa? Flexión de cadera. ¿Sí o no?
Flexión de cadera. Aquí está ocurriendo flexión de cadera. ¿Hacia dónde se fue el ilíaco? Se fue hacia adelante, respecto a la cadera, pero respecto al sacro, se fue hacia atrás. Y el sacro respecto a la columna lumbar, hacia atrás. ¿Se entiende? Por eso es que se explica como movimiento relativo. Y por eso es que no da lo mismo si lo explicas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo como se lo explico de arriba hacia abajo, se van todos hacia atrás. Si lo explico de abajo hacia arriba, en teoría se van hacia adelante. Es distinto. ¿Sí? Por eso es que se los paso a las dos formas, porque así queda un poco más claro. Esto es lo que complica el movimiento relativo cuando lo ves de forma acoplada. Es como cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Voy a extender la rodilla. Para extender la rodilla, la tibia se desliza hacia atrás. ¿Hacia dónde se deslizó el fémur? O sea, perdón, la tibia se va hacia adelante. ¿Hacia dónde se deslizó el fémur? Hacia atrás. Y podría generar más complicación todavía. ¿Por qué? Porque uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Si el ilíaco, si tú tienes un ilíaco y el ilíaco va en rotación posterior, el ilíaco rotó hacia atrás, ¿en qué posición queda el sacro de ese lado? Anterior, ¿sí o no? Quedaría anterior, o sea, si el ilíaco de este lado va hacia atrás, se supone que el sacro de ese lado debería quedar hacia adelante, se supone. Pero eso depende, ¿de qué depende? Si lo ves de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No lo vamos a seguir buscando más porque en el fondo esa cuestión uno la ve cuando estudia posgrado, pero es una cosita chiquitita que es un detalle. Lo importante es que lo vean como se los pasé yo hasta ahora. ¿Sí? Esa es una complicación que siempre he tenido cuando voy a un curso, de repente dicen, mira, el ilíaco está atrás, entonces digo, el ilíaco está atrás, el sacro se fue hacia atrás y en ese lado. No, pero es que el ilíaco se fue hacia atrás, el sacro se quedó hacia adelante, porque ahí viene el tema después. Si quieres hacer una técnica para un ilíaco posterior, ¿qué haces? ¿Hago una técnica de ilíaco posterior para llevar el ilíaco hacia adelante o hago una técnica de ilíaco posterior para llevar el sacro hacia atrás? Porque el ilíaco se fue hacia atrás y el ilíaco se fue hacia atrás y el sacro se quedó adelante. Podría pensar eso, pero no tienes que pensar así. Tú tienes que pensar que si el ilíaco está atrás, solo tienes que llevarte el ilíaco hacia adelante. Porque no tienes cómo determinar específicamente si el sacro está hacia atrás de uno o del otro. La única forma que tendrías de hacerlo es que tú analices el movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y eso no siempre es lo más correcto. Entonces solamente uno ve por lugar puntual donde está ahí. Toda esa última parte es para que se compliquen un poco más la cabeza, pero no se calienten mucho con eso. Vean solamente la parte sencilla de la inclinación sacra, las posiciones, la referencia anatómica, movimiento acoplado funcional y el movimiento acoplado postural. Entonces yo cuando le digo, por ejemplo, ilíaco anterior postural significa que esto está hacia adelante. Tiene hiperlordosis. ¿Cómo está la cadera? Flexionado. ¿Cómo está el glúteo? Estirado. ¿Sí? ¿Cómo está el sacro? Anterior. ¿Cómo está la columna lumbar? Lordosis. Si lo digo postural, al otro lado. Si le digo movimiento, flexión de cadera, ¿qué hizo el ilíaco? Se fue hacia atrás. ¿Qué hizo la cadera? Flexión de cadera. ¿Qué hizo la columna lumbar? Flexión. Sí. De hecho, si lo ves acá, mira. Flexión de cadera, ¿qué hizo el ilíaco? Se fue hacia atrás. ¿Sí? También si hago esto, ¿qué hizo el ilíaco? Se fue hacia adelante. Sí. Pero es una cuestión de relatividad, ¿sabes? Porque ese movimiento hacia adelante respecto del fémur, el movimiento hacia atrás respecto del sacro o de la columna, ¿se entiende, no? Difícil.